Asociación Hispanohablante para el Estudio del Trastorno del Lenguaje. Y bueno, pues ya sin más preámbulos vamos a comenzar, así es que voy a compartir por aquí mi pantalla eh, para que empecemos a hablar sobre el cambio del hablante tardío hacia el trastorno del desarrollo del lenguaje. Y lo que voy a compartirles en esta ocasión, vamos a platicar un poco sobre algunas características del hablante tardío y del TDL. Vamos a hablar también sobre algunos predictores del desarrollo gramatical. Vamos a comentar también sobre algunos indicios que nos pueden llevar a esta predicción y posteriormente hablaremos de algunas similitudes entre el hablante tardío y el trastorno del desarrollo del lenguaje a través de dos estudios recientes que hemos hecho que nos ayudan a llevar a esta predicción. Bueno, entonces vamos a comenzar primero diciendo que hay muchos eventos que se pueden observar desde muy temprana edad, como por ejemplo que los niños comiencen a decir sus primeras palabras alrededor de los 12 meses de edad, y esto lo podemos observar aunque los niños no pronuncian bien algunas palabras, ya sabemos que tienen tanto una intención comunicativa como alguna referencia relativamente estable de una forma de palabra con un objeto. Esto también lo empezamos a notar desde que el niño empieza a tener algunas reacciones también, como por ejemplo, cuando voltean cuando escuchan su nombre y pueden voltear para ver a la persona que está hablándoles. Eso, por ejemplo, es un dato importante que nos está indicando que el niño comprende este tipo de palabras que tienen que ver más con palabras sociales. Y hablando un poquito sobre lo social, pues esto también se observa desde muy temprana edad. Podemos observar que desde los 6 meses de edad tiene algunas interacciones importantes. ¿Se oye ahí? Perdón, de pronto se cerró. Ok. Importantes desde los 6 meses de edad con los adultos, especialmente con los que interactúa. Entonces, todo eso nos da una indicación de que el camino del desarrollo comunicativo es adecuado. Y desde los 12 meses, además de la aparición de las primeras palabras, podemos observar que los niños ya utilizan algunos gestos comunicativos, sobre todo gestos deícticos, señalan, por ejemplo, para pedir algo, pero también señalan para compartir una información, lo cual es muy importante que lo realicen y que se haga esta distinción entre un gesto para pedir y un gesto para compartir una información. Y cuando empiezan a aparecer estas palabras y se combinan con el uso de gestos, empiezan alrededor de los 18 meses a aparecer las primeras 50 palabras. Este es un hito del desarrollo muy importante que aparece en la mayoría de las lenguas. Estamos hablando de promedios de uso de palabras. Y lo que quiere decir también que si esto aparece en la mayoría de las lenguas, quiere decir que es un hito no nada más lingüístico, sino también cognitivo. Esto se debe a que el niño puede tener una explosión de vocabulario, que es lo que se conoce en inglés como un vocabulary spurt, lo que es muy importante porque quiere decir que el niño empieza a realizar cada vez de forma más automática una relación o un mapeo, como también se conoce, entre la forma de palabra y un objeto. Cuando esto se vuelve automático, este mapeo se vuelve automático, entonces es cuando sucede esta explosión del vocabulario y pueden empezar a utilizar algunas palabras como kasha, por ejemplo, para hablar de casa, o dame, o ven, en combinación también de los gestos a los que me refería. Y ya para alrededor de los 24 meses hay suficiente vocabulario, es decir, hay una suficiente masa crítica para empezar a combinar dos o más palabras. Pueden combinar palabras como que lo haba para decir quiero agua, o papá calle, que parecería que no es una combinación
tan tradicional, tan legal, porque están justo juntos dos sustantivos, pero esto es algo natural que sucede como parte del desarrollo. Y también a los 24 meses, con la aparición, en el caso del español, con la aparición de verbos, por ejemplo, podemos encontrar verbos que ya están conjugados, sobre todo en primera persona en primera persona y en presente, y posteriormente van a empezar a utilizar la segunda persona y el pretérito cada vez con más frecuencia. Vamos a ver que en la combinación de palabras empiezan a aparecer el uso de los artículos, también la morfología nominal, que son todas las partes finales de las palabras, como por ejemplo la marcación del género gramatical o del número gramatical, como el masculino o el femenino, el singular y el plural. Y los niños pueden también empezar a utilizar algunas pequeñas frases que conllevan mucha información, a veces contenida, por ejemplo, solamente en un verbo, como lloré, ¿no? En donde empiezan a narrar algunas anécdotas o algunos sucesos que los niños van teniendo a diario. Empiezan a utilizar también las primeras preposiciones y alrededor de los 36 meses de edad la morfología se empieza a volver un poquito más sofisticada, empiezan a utilizar algunas formas de palabra que nos derivan nuevas palabras, como por ejemplo librero que viene de libro o mojado que viene de mojar. Es decir, que la morfología ya no nada más está aplicada en una palabra como el libro, por ejemplo, masculino y de número singular, sino que empiezan a generar nuevas palabras de tal forma que pueden inclusive hasta inventar nuevas palabras, lo cual es bueno porque quiere decir que el sistema gramatical está activo, como decir cosas como pescadero, ¿no? Que es una palabra que no existe en el español, pero que el niño, al tener una morfología productiva, en lugar de pescador, puede generar una palabra como pescadero y bueno, pues eso nos da una indicación de que el sistema está activo. Y fíjense todo lo que está sucediendo en este periodo tan corto de edad. Es decir, que para los 3 años de edad, el niño ya tiene todo este conjunto de herramientas lingüísticas, tanto léxicas como morfológicas y de combinaciones morfosintácticas, de tal forma que podemos ver que a los 36 meses el niño ya puede producir, por ejemplo, una combinación de 3 palabras a los 36 meses y con ello darnos cuenta si está utilizando las palabras chiquitas o las palabras funcionales como artículos, primeras preposiciones, algunos clíticos, y es entonces cuando podemos tener la sospecha del TDL. A esta edad, y ya desde antes podemos observar, ahorita voy a hablar de los hablantes tardíos, pero a esta edad ya se puede sospechar fuertemente si el niño tiene un trastorno del desarrollo del lenguaje. Otra cosa importante que podemos observar es que las clases de palabras que los niños adquieren cuando son muy chiquitos manifiestan cambios cognitivos muy importantes, lo que quiere decir que no nada más es la cantidad de palabras, sino el tipo de palabras que los niños están utilizando. Y estas clases de palabras, como les decía hace un momento, empiezan a adquirir una velocidad muy notoria gracias a todos estos recursos lingüísticos y cognitivos que están presentes desde muy temprana edad. Otra cosa importante que hay que mencionar es que interactúan varios fenómenos biológicos y socioambientales, es decir, por ejemplo, lo cognitivo es algo biológico, pero también cuáles son las acciones que el medio ambiente está teniendo con el niño. Por ejemplo, qué está sucediendo en su casa, si se le están leyendo libros, si el niño va a la escuela, etcétera. Varios fenómenos que ayudan a que esta velocidad sea notoria, como ya les mencionaba. Y esta velocidad es típica, especialmente entre los 24 y los 30 meses de edad. Pero esto no sucede para todos los niños. Ahorita también lo voy a mencionar. La epigenética, que es esta relación entre los factores biológicos y ambientales, es algo que ha predominado dentro de los modelos de la psicología
y de la biología ecológica del desarrollo, que se conoce como EcoDevo o como EcoDevo, que enfatiza esta interacción. Cada vez se habla más de la interacción de estos factores biológicos con factores ambientales. Y las teorías del desarrollo también hablan sobre una gran variedad de factores, tanto biológicos como ambientales, que tienen esta interacción y que van moldeando no solamente el desarrollo del lenguaje, sino el desarrollo infantil en general. Y son teorías que han impactado, de hecho, algunas otras teorías como teorías económicas en el mundo. Pero hay un grupo de niños que antes de los 18 meses ya empiezan a manifestar un retraso en el desarrollo. Y es lo que se conoce como el hablante tardío, que puede reconocerse entre los 18 y los 24 meses de edad, pero generalmente se empieza a detectar o a diagnosticar entre los 3 y los 4 años de edad, lo que implica que los niños pueden tener a veces hasta 1 o 2 años de retraso en esta detección. Y los retrasos en la detección implican también retrasos en la intervención, pero sabemos que por el contrario, cuando los niños se detectan y se intervienen a temprana edad, tiene un efecto positivo en el desarrollo del cerebro, en el desarrollo social, lingüístico y cognitivo. Entonces, hay consecuencias sobre la no detección temprana del hablante tardío. Y para considerarse podemos observar que un niño es hablante tardío, pero en realidad el hablante tardío no es un diagnóstico, es una condición, es un estado que se da y que puede cambiar hacia un diagnóstico porque tiene como un fenómeno subyacente el que haya, por ejemplo, una hipoacusia o sordera, es decir, por ejemplo, por hipoacusia o sordera puede desarrollarse el que el niño sea un hablante tardío, puede ser que tenga un trastorno global del desarrollo, que más adelante se va a conocer como una discapacidad intelectual, puede ser que tenga también como subyacente un problema como el trastorno del desarrollo del lenguaje o el trastorno del espectro autista, que son, digamos, las cuatro los cuatro grupos importantes que nos van a manifestar que un niño tiene un problema y que se manifiesta como un hablante tardío. En el caso específico del trastorno del desarrollo del lenguaje, que antes se conocía como TEL o TDL, sabemos también que los hablantes tardíos, el 25% de los hablantes tardíos van a desarrollar este trastorno y el otro 75% que no tengan o hipoacusia, trastorno global del desarrollo o trastorno del espectro autista, van a recuperarse, como se dice, espontáneamente, es decir, con muy poca intervención, o sin intervención hacia un desarrollo típico y al menos en 1 o 2 años de edad pueden alcanzar a los pares de edad. El hablante tardío se caracteriza porque a los 2 años de edad utilizan menos de 50 palabras, tienen un desarrollo lento del vocabulario o tienen muy poco vocabulario a lo largo de varios meses. Sabemos que, les decía hace ratito, que deben aparecer las palabras a los 12 meses, pero las primeras palabras en este grupo de niños aparecen entre los 18 y los 20 meses de edad. Esto también como consecuencia genera que no haya combinaciones de palabras. Habíamos mencionado hace rato que deben aparecer alrededor de los 24 meses, pero empiezan a combinarse alrededor de los 28 meses de edad. Y pareciera que es muy poco tiempo, pero este tiempo en el desarrollo es muy importante. El lenguaje de los niños a esta edad cambia cada 3 meses, de tal forma que un retraso de 3 o 4 meses ya implica un desfase en el desarrollo. Y además de estas manifestaciones lingüísticas, lo que generalmente observamos es que hay preocupación familiar o social con respecto a la evolución del desarrollo del lenguaje. A los 3 años de edad, seguimos observando que los niños no tienen una explosión léxica, todavía no alcanzan las 100 palabras,
empiezan a combinar sus palabras alrededor de los 28 meses de edad y generalmente cuando se dan estas combinaciones hay poca o hay nula complejidad gramatical. Es decir, que toda la cuestión que mencionamos hace rato sobre morfosintaxis no aparece. Aparecen las palabras de contenido o las palabras grandes de la lengua sin el acompañamiento de artículos o preposiciones o algunos nexos. En el caso del hablante tardío, lo que se sabe por muchas investigaciones es que generalmente tienen una lentitud en el procesamiento de la información, tienen también lentitud para realizar este mapeo entre los objetos y las palabras. En muchos casos, la fuente ambiental suele verse modificada, lo que quiere decir que los niños que no están hablando adecuadamente también se les habla menos. Hay manifestaciones de algunas alteraciones, no nada más lingüísticas, sino también sociales, en las que el niño puede tener, por ejemplo, reacciones negativas como berrinches o como llantos, o al contrario, como una introyección, es decir, que el niño se vuelve como más retraído. Y también existen algunos, se ha observado que existen algunos mecanismos de aprendizaje diferente para adquirir el vocabulario y son diferentes de los mecanismos que tienen los niños con desarrollo típico. También el tipo de vocabulario es diferente de los niños con desarrollo típico. Entonces, lo que estamos viendo es que desde muy temprana edad vamos a observar retraso en todo lo que el niño podría hacer en cada una de las etapas. Por ejemplo, antes de los 12 meses podemos ver el uso de gestos y juego simbólico disminuido, que eso es lo que aquí pongo como lo que el sistema pide, es decir, lo que es cognitivamente lo que es capaz el niño de hacer a los 12 meses es producir gestos y juego simbólico además del el uso de las primeras palabras. Y esto se observa disminuido. Cuando empiezan a aparecer más palabras, entre ellos sustantivos y verbos, también se encuentra disminuido. Más adelante, lo que el sistema va manifestando que el niño puede hacer es el uso de oraciones simples y complejas, que también lo vemos disminuido. Y esto, como ven, también es una cadena que va impactando la que sigue. Y entonces, cuando llegamos al uso, a la comprensión gramatical, también observamos que en muchos casos los niños pueden tener una disminución en estas habilidades como consecuencia del retraso que van teniendo de las etapas anteriores. Algo que nosotros hemos hecho, especialmente a través del consultorio y de redes sociales, es exponer cuáles podrían ser los signos de alerta de los hablantes tardíos, como por ejemplo tener pocos gestos o poco balbuceo desde antes de los 10 meses de edad, que no señale, por ejemplo, con el dedo, que no responda a su nombre, o que a los 18 meses no tenga esta explosión del vocabulario. A los 2 años, este número mágico que ya habíamos dicho, que es 50, que siempre lo tenemos que tener presente. Recordemos que el 50, este número 50 es el que aparece a los 18 meses, de tal forma que si a los 2 años no tenemos 50 palabras o más, podría ser un indicador de un signo de alerta. Y que a los 2 años y medio los niños no estén utilizando verbos o no junten palabras a esta edad, o que no junten varias palabras, más de 3 a los 3 años de edad. Como pueden también observar en este semáforo del desarrollo, los signos de urgencia son básicamente lo mismo, pero con un desfase mayor, ¿sí? Es decir, por ejemplo, que a los 2 años de edad no se le entienda ninguna palabra o que tenga menos de 50 palabras y así sucesivamente. Todo ello está reflejando que tanto la forma, el contenido y el uso tienen un retraso en el desarrollo. Otra cosa que se ha observado es que hay algunas manifestaciones muy claras. A veces se confunde o se cree que un niño con TEA es lo mismo que un niño que es hablante tardío, que tiene una manifestación gramatical. Sin embargo, lo que podemos observar como un dato de diferencia es que el niño con TEA
puede señalar algo que necesita, pero no señala para compartir, que es algo que sí hace frecuentemente el hablante tardío que tiene un problema gramatical. Y en el caso del TEA también podemos encontrar que hay un paro en el desarrollo del vocabulario alrededor de los 2 años de edad, pero esto no sucede en el hablante tardío. El hablante tardío tiene un retraso, digamos que sistemático a lo largo de los primeros años, pero no tiene un paro comunicativo. Y hay algunos otros rasgos que comparten, como por ejemplo tener un balbuceo reducido. En el caso del TEA puede ser un balbuceo atípico. En los dos casos, tanto hablantes tardíos con una base gramatical como TEA, puede ser que no digan todavía palabras a los 24 meses, que no construyan frases a los 30 meses, que tengan dificultades gramaticales y morfológicas, que haya dificultades semánticas y dificultades articulatorias. También algunas cosas especiales en el caso del TEA, pero que generalmente no suceden en el hablante tardío, es que tengan, por ejemplo, ecolalia, es decir, la ecolalia, que es esta repetición que se da sobre algunas palabras o frases, que puede ser en el momento, o una ecolalia retardada, generalmente puede estar presente en el TEA, y en el hablante tardío no se trata de una ecolalia, sino se trata de intentos comunicativos, es decir, que hay algunas repeticiones, pero son más bien como intentos y fallos comunicativos. Hay algunos predictores gramaticales, así como les decía yo que hay algunas partes del desarrollo que nos van a poder favorecer el desarrollo posterior. Aquí podemos verlo en otra forma esquemática, como el soporte lingüístico y cognitivo, así como la masa crítica, es un predictor. Por ejemplo, cuando tenemos 50 palabras o más, podemos esperar que muy pronto venga la explosión léxica de la que hemos estado hablando, y con la explosión léxica podemos tener también una mayor productividad morfológica, porque a mayor cantidad de vocabulario, mayor morfología. También con la productividad morfológica y con la explosión léxica podemos tener la aparición de verbos, lo que quiere decir que cuando aumenta sustancialmente la cantidad de palabras dentro de ese volumen de palabras, que generalmente son sustantivos en español, pueden empezar a aparecer una gran cantidad de verbos, y con ello pues tenemos no solamente una complejización de la producción fonológica, porque el niño tiene más oportunidades para producir palabras, sino que también vamos a empezar a ver la aparición de enunciados con verbo. Los niños aumentan sus relaciones semánticas, es decir, que hay más palabras que pueden relacionar con otras para hacer categorías semánticas, y más adelante todo se conjunta para que haya complejidad sintáctica. Recordemos entonces que desde que empieza a haber una productividad morfológica esperable, que es alrededor de los 2 años de edad, podemos empezar a hacer sospechas sobre el TDL. Y algo importante es que cuando no aparecen los verbos, es algo que nosotros hemos visto, y ahorita voy a entrar a detalle sobre el trabajo que presenté con el profesor Murata, un trabajo ya publicado, podemos empezar a ver que los verbos pueden ser un indicador importante sobre la sospecha del TDL. Esto lo sabemos porque hay una serie de construcciones que predominan en el desarrollo típico. Esta es una lista grande, no voy a entrar a mucho detalle en ello, pero lo que quiero que vean es que el niño puede empezar a utilizar palabras sueltas, como ya lo mencioné, como leche o calle, desde los muy precoces, desde los 9, 10 meses de edad, hasta los 18 vamos a tener esta explosión. Y hay una serie de combinaciones de palabras como mamá galleta o carga a mí, y luego se va aumentando con el uso de otro tipo de palabras, como por ejemplo en este caso como algunos verbos sencillos, algunos locativos como el aquí, y vean cómo, bueno, pues las construcciones se van volviendo más largas, y esto quiere decir que también son más complejas, como por ejemplo lo que puede utilizar un niño ya entre los 4 y 4 años y medio,
como con lo que yo llamo los marcadores gramaticales o los reguladores gramaticales como cuando. Cuando corro estoy feliz, que son oraciones cortas, pero que ya conllevan una complejidad gramatical. Y solamente para recordar, veamos que si el niño ya tiene entre 6 y 12 meses de retraso con respecto a estas habilidades típicas, podemos empezar a hacer sospechas del TDL. En el caso del trastorno específico del desarrollo del lenguaje, solamente para recordar, sabemos que los criterios de exclusión que se han dictado en el mundo es que estos niños por lo general tienen un desarrollo normal o típico en todas las áreas, como el área motriz, neurológica, emocional, psicológica, auditiva, anatómica, excepto en la expresión del lenguaje. En la etapa inicial vemos, como ya lo he expuesto hasta el momento, que tienen poco vocabulario, aparición tardía de las primeras palabras, pocas combinaciones de palabras, son muy simples, muchos de ellos tienen buena comprensión, pero no todos, y en etapas posteriores, cuando ya es mucho más notorio, hay pocas combinaciones de palabras, combinaciones simples o poca complejidad gramatical, y el uso de palabras funcionales está o disminuida, sustituida u omitida. Es decir, estas palabras tienen mucha variabilidad. Es importante hablar también de la prevalencia, lo que quiere decir que hay también aquí cuando estamos hablando de hablantes tardíos, estamos hablando de un gran número de niños que tienen estos retrasos. Más o menos el 13.5 de los niños entre 18 y 23 meses tienen retraso del lenguaje. Cuando son mayores, esto se observa también en mayor proporción. Y en el caso del TDL, lo que se ha observado es que se habla de entre un 7 y un 12% en algunas comunidades angloparlantes, y nosotros en un estudio que estamos realizando actualmente estamos encontrando entre el 12 y el 13%. Entonces quiere decir que es muy, muy frecuente. Y otra cosa que se ha empezado a comparar ya desde hace tiempo es que tanto el TDL como el hablante tardío tienen dificultades para iniciar con el aprendizaje del vocabulario, especialmente los verbos, y el uso limitado de los verbos es una señal de alarma. ¿Por qué? Porque hay una diferencia enorme. En el desarrollo típico podemos encontrar alrededor de 45.6, es decir, en promedio unos 50 verbos a los 24 meses, mientras que el hablante tardío puede tener aproximadamente 3 verbos a los 24 meses. Hay longitud media de emisión muy corta, con poca complejidad gramatical, pues esto nos va a llevar a los indicios de predicción. Habíamos dicho que la comprensión y los gestos, al igual que se ha dicho en muchas investigaciones, pueden dar indicio de esta predicción, pero lo que nosotros hemos querido analizar con más detalle es qué pasa con las clases de palabras, porque en estudios de habla inglesa se ha observado que el tamaño, sobre todo de los verbos, puede estar disminuido. Esto estamos hablando de un tamaño de vocabulario inferior al percentil 10, o sea, quiere decir que es un vocabulario muy corto, muy disminuido, y podemos encontrar en algunos estudios que nos reportan que existen menos de 2 verbos, como les decía hace ratito, entre 2 y 3 verbos a los 24 meses, menos de 10 verbos a los 27 meses y menos de 46 verbos a los 30 meses de edad. Son los niños que parece ser que se quedan como en una parte baja de la curva y que van a adquirir lentamente el vocabulario, especialmente los verbos. En cuanto a la longitud media de emisión, lo que podemos ver es que esto puede ser un muy buen predictor para observar cuál va a ser la complejidad gramatical 6 meses después. Es decir, que si a los 24 meses de edad todavía no tenemos una producción de verbos, es muy posible que la complejidad gramatical no se dé 6 meses después, es decir, a los 30 meses de edad.
y algunas características importantes, sobre todo de elementos que son vulnerables en el español, es que son, por ejemplo, las oraciones. Podemos encontrar que los niños hacen oraciones desordenadas u oraciones muy simples y cortas. Cambian los artículos, los clíticos y las preposiciones. Hay muchos errores gramaticales inesperados, como decir cosas como el verde rana se comió, ¿no? En donde no entendemos muy bien, no sabemos si es el orden de las palabras o si es que el niño está teniendo dificultades en la concordancia del género y en este caso también del género y del orden de palabras entre el sustantivo y el adjetivo. Y también algo que se ha observado es que presentan alteraciones narrativas, fonológicas y semánticas, además de todo lo que ya he comentado. Simplemente para recordar, entonces a los 4 años ya se puede hacer el diagnóstico, pero podemos detectarlo desde mucho tiempo atrás. En cada etapa generalmente observamos un retraso de 1 año o más. Había yo dicho de forma conservadora que podemos observar retrasos de 6 meses, pero por lo general encontramos un desfase mucho mayor. Puede haber un componente fonológico que va a prevalecer a lo largo de los años y cuando tienen 5 años hay problemas notoriamente expresivos, pero puede haber componentes de comprensión, problemas para usar la morfología y problemas para hacer oraciones complejas. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer con un primer estudio que les voy a mostrar, quisimos ampliar la información acerca de las clases de palabras que están empleando los niños que han sido clasificados como hablantes tardíos entre los 18 y los 36 meses de edad en 2 tiempos evaluados a través del inventario de habilidades comunicativas. Nosotros en este primer estudio lo que hicimos fue dividir, tuvimos 16 hablantes tardíos, todos estaban entre los 18 y los 36 meses de edad, todos monolingües del español como lengua materna, todos vivían en Ciudad de México y pertenecían a un nivel socioeducativo medio y bajo. Les comentaba que se evaluaron en un tiempo 1 y en un tiempo 2. Se aplicaron varias pruebas, entre ellas el inventario de habilidades comunicativas, pero también una prueba que se aplica a nivel nacional para evaluar el neurodesarrollo, que se conoce como EDI, y un cuestionario en el que hemos estado trabajando ya por un tiempo prolongado en nuestro grupo de trabajo para recolectar información biológica y socioambiental. Y con ello pudimos clasificar entonces a los hablantes tardíos como hablantes tardíos persistentes, es decir, que en el tiempo 2 no habían logrado aumentar su desarrollo del lenguaje, y otro grupo de hablantes tardíos no persistentes, lo que quiere decir que a lo largo del tiempo habían logrado adquirir algo de vocabulario. Y aquí la diferencia del tiempo eran 4 meses. Lo que nosotros encontramos en este estudio es que primero en el uso de verbos, en la primera evaluación había una diferencia en el uso de verbos. Vean aquí, por ejemplo, el hablante tardío persistente utilizaba en promedio un verbo a diferencia del no persistente, que utilizaba 8.3 verbos, que aún sigue siendo muy disminuido, pero esta diferencia no era significativa. En la segunda evaluación vimos que los hablantes tardíos no persistentes aumentaron significativamente la cantidad de verbos, mientras que el hablante tardío persistente se quedó muy bajo, con un promedio de 5 versus un promedio de 40 verbos. Y esta diferencia sí que fue significativa. Lo mismo encontramos en el uso de las rutinas sociales, ¿sí? Palabras como adiós o buenos días, este tipo de rutinas. Lo que vimos es que los niños también en el primer tiempo de evaluación utilizaban rutinas, pero no había diferencia significativa. Y cuando aumentó todo el total de su vocabulario, lo que observamos es que también aumentaron los niños, tanto los no persistentes como los persistentes, la cantidad de uso de rutinas,
pero en los no persistentes las rutinas fueron significativamente más altas que las usadas por los niños que fueron hablantes tardíos persistentes, con una diferencia significativa y un tamaño del efecto grande en los dos casos. Aquí se puede ver exactamente el mismo resultado. Creo que es un poco más claro verlo aquí en la gráfica, porque vean cómo todos los niños están empezando en todas las categorías que evaluamos: sustantivos, verbos, palabras funcionales, cualidades, sonidos y onomatopeyas y rutinas. Todos empiezan prácticamente en el mismo punto, pero en el caso de los verbos y rutinas es en los que se muestra esta diferencia significativa. Aquí podemos observar cómo los dos grupos de niños utilizaban sonidos y onomatopeyas. Esta es la categoría que más utilizaron. Es más alto la proporción del número de, bueno, que no son palabras exactamente, sino porque no son verdaderos nominales, pero utilizaban más este tipo de categoría para comunicarse con los demás, pero la diferencia no era significativa. Entonces, en este primer estudio, lo que pudimos observar es que, en efecto, hay una diferencia entre estos dos grupos de niños, hablantes tardíos persistentes y no persistentes, pero los hablantes tardíos persistentes incrementaron la producción léxica y gramatical con notoria lentitud. Y en este caso, la clase de verbos, también la de rutinas, fue importante como una clave para poder diferenciar a estos dos grupos de niños. Em, ya mencionamos que en el desarrollo típico, a los 24 meses, estamos esperando un promedio de 200 palabras, que es cuando la producción de verbos ya se dispara notoriamente también. eh, y se requiere, lo que también se ha visto, esto se dijo hace mucho tiempo, Elizabeth Bates dijo que se requiere alrededor del doble de palabras, alrededor de unas 400 palabras, para que los niños empiecen a utilizar las palabras funcionales como artículos, preposiciones. Es decir, necesitamos esta masa crítica. Y que en el caso de los verbos, estos constituyen solamente el 10% del vocabulario total, es decir, es una producción relativamente baja, pero aún así se queda generalmente abajo en los dos grupos de niños. Vimos entonces en nuestro estudio que los hablantes tardíos todos produjeron menos de 50 palabras, con lenta aparición verbal, tal como lo han mencionado otros trabajos también, y que los niños que son hablantes tardíos, persistentes, son los más lentos, sobre todo en el tiempo 2 de la evaluación. Esto es algo que también hemos observado en niños con trastorno del desarrollo del lenguaje, que por lo general utilizan poco vocabulario y especialmente pocos verbos, tal como lo han encontrado otros investigadores que han visto que también hay no nada más pocos verbos, sino hay menos variedad en el uso del aspecto verbal, del tiempo de la persona verbal. El ritmo de adquisición léxico-verbal, por lo tanto, es crucial para poder ver el desarrollo gramatical. Sabemos que entonces el uso de verbos va a tener un impacto en la combinación de palabras, porque la propia naturaleza del verbo funciona como una especie de imán para jalar otras palabras que influyen en la construcción de estas primeras construcciones. Pero si hay baja producción, como en el caso de los hablantes tardíos, entonces puede afectar la longitud media de emisión. Otra cosa también es que tanto en el hablante tardío como en el trastorno del desarrollo del lenguaje, además de la complejidad gramatical, que es muy, muy poca y no va a aumentar con el tiempo de forma natural, es decir, tiene que haber una intervención. Además de ello, podemos notar que el uso de las construcciones gramaticales son generalmente simples, y en el caso del TDL se ha observado que, por ejemplo, la falta de subordinación entre los 4 y los 6 años de edad son manifestaciones que se observan en el lenguaje narrativo y también en el lenguaje espontáneo, pero especialmente en el narrativo, lo que indica que, bueno, que trae un retraso que tenemos que detectar desde etapas anteriores.
En este estudio, lo que nosotros esperábamos es que las palabras funcionales también estuvieran por debajo de lo esperado, pero lo que creemos es que en el caso del CDI, pues tenemos muy pocas palabras funcionales reportadas, como por ejemplo, tenemos los 8 artículos, pero solamente 5 preposiciones, pocos pronombres, pocas preguntas, y es posible que el repertorio específico con el que están batallando los niños que tienen TDL, como más repertorio de clíticos o más preposiciones, no estén representados en el CDI. Entonces, pues siempre lo que queremos es ampliar la muestra para poder saber qué está pasando con otras palabras funcionales bueno, y con más lenguaje. Y por lo tanto, nosotros lo que al ver este decremento en el uso de verbos, quisimos ir un poquito más allá y ver qué más está pasando con el promedio de palabras en otros grupos de niños, además de observar algunas variables que pueden predecir el desarrollo o no, como tener, por ejemplo, poca exposición a la lengua, tener pocas habilidades prosociales, generalmente que se les cuenten pocos libros a los niños, o sea, que haya poca interacción narrativa con ellos. Y algo que hemos observado también con frecuencia es que el impacto puede ser mayor cuando los niños están expuestos a más de 3 horas de televisión al día. Las academias de pediatría recomiendan mucho menos uso de exposición a pantallas, menos de 1 hora al día, pero estamos viendo una gran cantidad de exposición de horas frente a pantalla, lo que también pues disminuye estas habilidades. Entonces, como hay una serie de variables que están mezcladas y que pueden hablar de cómo va a ser esta trayectoria en el desarrollo, lo que nosotros también quisimos hacer en un segundo estudio es mostrar la diversidad de patrones de producción léxica en 3 grupos de niños, unos que tenían TEA, otros con TDL, es decir, con un riesgo muy alto de tener TDL, y hablantes tardíos, nuevamente utilizando el inventario de habilidades comunicativas. Y lo que nosotros encontramos en este estudio es que, y aquí lo pueden ver en este esquema, vean cómo lo que tenemos del lado izquierdo de la pantalla es desarrollo típico. Aquí tenemos un promedio 50. Vean cómo los niños tenemos una gran dispersión en el uso de todas las mismas categorías de las que hablaba hace rato, pero hay producciones por arriba del 50, como por ejemplo en el uso de rutinas, sonido y onomatopeya, sustantivos, cualidades, y tenemos un poco más disminuido, son niños con desarrollo típico pequeños, es decir, niños menores de 2 años y medio de edad, y vean cómo ya están utilizando palabras funcionales, no todos, algunos también, como les digo, con habilidades disminuidas, pero otros con habilidades más aumentadas, al igual que verbos, hay una gran dispersión. Pero si nosotros comparamos este patrón, que es un patrón de desarrollo típico, con los niños que son hablantes tardíos o niños que tienen TDL, hoy no voy a hablar del patrón de TEA, que también está muy disminuido, lo que quiero que vean es que aquí vean cómo la media de producción está por debajo de 20, es decir, más o menos está como en 15, a diferencia de 50 en hablantes tardíos, y como la única categoría que sobresale es la de sonidos y onomatopeyas, un poco por encima de esta media, pero es una media baja en rutinas, y todas las demás categorías se quedan por debajo. Cuando nosotros comparamos un patrón como el del TDL, lo que podemos observar es que es un patrón muy, muy similar, un poco más arriba, más o menos en 20, pero sigue siendo, vean cómo los patrones, el patrón es muy, parece que el perfil es muy, muy similar, es decir, está por abajo y también nuevamente encontramos onomatopeyas por arriba, rutinas más o menos en el mismo perfil, aunque un poquito más arriba que el grupo de hablantes tardíos, porque los niños con TDL son un poco mayores, pero aún siendo mayores, lo que vemos es que tienen habilidades disminuidas.
Entonces, lo que podemos nosotros concluir es que efectivamente hay patrones de similitud entre el hablante tardío y el TDL y que a pesar de la edad, los niños con TDL van a tener más uso de onomatopeya, sustantivos y cualidades versus los verbos y las rutinas sociales. Esto lo vemos en los dos grupos, es decir, tienen patrones similares, son más lentos que el desarrollo típico y por eso la importancia de voltear a ver grupos de niños menores que cuando se detecta el TDL a partir de los 4 años de edad por lo general y que se puede sospechar el trastorno del desarrollo del lenguaje a esta edad, más o menos desde entre los 24 y los 36 meses de edad, pero como hablantes tardíos los podemos detectar desde los 18 meses y por tanto lo que queremos es hacer un seguimiento para que los niños tengan una detección a tiempo que sea oportuna y con ello nos lleve a hacer una intervención atinada, también oportuna. Y lo que nosotros queremos es, que ese es un libro que publicamos hace un par de años, en el que quisimos observar cuáles son las mejores habilidades que nosotros podemos ofrecerle a los padres para que, uno, se detecten los retrasos y los problemas, cómo podemos mejorar algunos procesos cognitivos que están relacionados con el lenguaje, cómo pueden tener una mejor intervención a través de ellos mismos, que nosotros podamos darles estrategias para mejorar y cómo pueden cambiar y mejorar el comportamiento a través de la mejora en el lenguaje. Bueno, hasta aquí es lo que quería yo compartirles y bueno, pues quisiera dejar un ratito ahora para que nosotros podamos comentar lo que hemos presentado hasta el momento. Bueno, Alejandra, muchas gracias. La verdad es que para mí al menos ha sido muy interesante y muy detallado, o sea, aspectos muy concretos y con mucha, bueno, con mucha definición y con mucha precisión de afectación para los niños que son hablantes tardíos y que posteriormente pueden derivar o no a tener un trastorno de desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces, como estamos en familias y si queréis, si tenéis cualquier pregunta, pues abrid libremente el micrófono y la cámara y preguntáis. Pues, y para dar tiempo a la gente, si no, empiezo yo, pero vamos. Eh, mira, Gabriela Chafa quiere preguntar alguna cosa. Si quieres abrir la cámara y tú misma o escribirlo en el chat, como tú quieras. Adelante, Gabriela, y luego tenemos a Paola. Audio ahora reactivado. Pulse CMD más tilde Perdón. para acceder a la ventana emergente y Hola. bajar la mano. Hola. No sé si se escucha como no sé por qué funciona así mi Zoom, disculpe. Tengo dos preguntas. Bueno, primero, muchas gracias por la ponencia porque ha estado muy buena. Soy fonoaudióloga y me interesa mucho el tema de los hablantes tardíos. Y al respecto tengo una duda porque, Alejandra, yo he leído harto... Hablador gratuito 2. Perdón, Un placer escucharte, vuelve a Alejandra. sonar. Saludos desde Argentina. He leído publicaciones tuyas donde tú mencionas sobre la explosión del lenguaje que ocurre alrededor de los 18 meses. Para acceder a la ventana emergente y bajar la mano. Yo Pulse CMD más tilde para acceder a la ventana emergente y bajar la mano. he leído otras publicaciones, pero en otras lenguas, que mencionan de que esta explosión del lenguaje, por un lado, no necesariamente ocurre a los 18 meses, sino